Buenos días a todos los asistentes de este webinar titulado Cifras tus datos o vives al límite. Tal como dice su nombre, este webinar lo que quiere es explicar de una forma muy concisa y detallada el asunto de las medidas técnicas y organizativas, ¿no?, en una organización. Como todos sabéis, estas medidas que el legislador, ¿no?, ya describió, ¿no?, hace muchos años, pide, digamos, unos términos, ¿no?, de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, ¿no?, de una organización. Y la realidad es que ha sido muy cambiante desde entonces. Entonces, nosotros desde DocTeam, con lo que es el devenir de estos últimos años, hemos detectado que muchas de las empresas, aun sabiendo, ¿no?, y conociendo y cumpliendo en papel estas medidas técnicas, a día de hoy aún se encuentran en esa frontera de lo que es exponer, ¿no?, los datos o encontrarse en una situación de riesgo, y para ello queremos explicar cómo hacerlo, cómo complementar, sobre todo con lo que es el aspecto del cifrado, porque es uno de las acciones que menos trabas y de forma más fácil se pueden implantar en nuestra actividad diaria. Y la verdad es que aún así estamos detectando muchos casos a día de hoy. Dicho esto, os presento a mi compañera Cristina, que será la encargada de llevar esta presentación para explicaros cómo con una solución DLP de muy fácil implantación podemos ver y un proceso muy sencillo tenerlo esto vigente en nuestra vida diaria, en nuestra actividad de negocio. Y nada, yo soy Dan, si no me conocéis soy consultor de aquí en EdorTeam, seré el conductor de esta presentación. Y antes de comenzar, Cristina, vamos a recordar que a los que no estén familiarizados con la plataforma Rojo, habéis visto algunos que hay una casilla a vuestra izquierda, en principio, que pone chat y otra de preguntas y respuestas. En el chat, si queréis facilitarnos alguna incidencia, si veis que de forma generalizada la presentación no se está viendo bien, hay algún problema de sonido, nos lo podéis indicar. Y en la de preguntas y respuestas, como dice su nombre, podéis ir añadiendo todas esas dudas o cuestiones en relación al cifrado de datos, y nosotros, después de este webinar, que la realizaremos de forma ininterrumpida, haremos un pequeño inciso con esas dudas o cuestiones que hayan podido surgir a raíz de la presentación. Así que si durante la presentación veis alguna cosa que no se entiende muy bien, no tengáis miedo a escribir cualquier cosa en esta casilla, y después de estos 15-20 minutitos de presentación, las vamos a ir viendo una por una. Dicho esto, Cristina, te cedo la palabra. Gracias, Dan. Hola a todos, gracias por asistir hoy a este webinar. Hoy voy a hablaros sobre el cifrado. Seguro que muchos os sentís identificados con esa sensación de mandar un email y justo al darle a enviar, daros cuenta que os habéis equivocado de destinatario. Casi siempre esto pues queda en una simple anécdota, pero la realidad es que cuando manejamos datos de clientes o impuestos, o sea, datos sensibles, este pequeño despiste puede complicarse muy rápido y puede convertirse en un problema legal o de reputación al cual nadie se quiere afrontar, evidentemente. Entonces, bueno, hoy no vengo a daros así una charla técnica, sino que vengo a enseñaros cómo podéis blindar vuestro negocio para que si cometéis un error, porque todos somos humanos y todos podemos cometer errores, no pase nada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo pasar pues de estar preocupados a pues poder estar más tranquilos con 2 clics. Entonces, bueno, básicamente a veces pues pensamos que para que nos roben información hace falta un hacker como el típico de las películas, pero la mayoría de las veces los problemas vienen por situaciones mucho más cotidianas. Un portátil que se te puede haber olvidado en un taxi, incluso un USB que se te puede haber perdido y dentro haya información confidencial, datos sensibles, cosas de tu empresa. O un correo que llega donde no debe, pues a otro destinatario, como he mencionado anteriormente. Entonces, bueno, aquí en la presentación vamos a ver algunos ejemplos de sanciones por no cifrar, para que veáis que es un problema real que está pasando actualmente. Entonces, bueno, Sí, perdona que te en primer interrumpa, lugar, ¿sí? pero que porque nosotros no podemos ver a los asistentes, pero que levante la mano a quien no le ha pasado esto en algún momento de su vida, de adjuntar un documento, ya sea un contrato, un boletín,
un documento con datos sensibles y equivocarnos. También nos ha pasado de no enviarlo, ¿no? Y que nos digan, oye, mira, que no me has enviado los documentos, entonces no pasa nada. Pero en el caso de que suceda, ¿no? De que justamente, pues porque todos sabemos que vamos un poco en modo automático, ¿no? En nuestra vida diaria, pues justamente es eso, el mero hecho, ¿no? Lo que es el pequeño ese acto negligente, que no es malintencionado, nos puede llevar, ¿no? A una situación de riesgo. Simplemente quería hacer ese pequeño chascarrillo para que pudiésemos ver qué nos pasa a todos. O sea, a mí me ha pasado, soy el primero, y por eso es tan importante la explicación que nos está dando Cristina. Y nada, pues aquí podemos ver una serie de sanciones. La primera, pues una sanción de 16.000 euros a una farmacia por almacenar datos sensibles en un Excel sin protección, o sea, sin cifrar. Por otro lado, la EPD multa con 3.000 euros a un colegio por tener datos sin cifrar en un portátil que luego fue robado. Es decir, el problema en sí no es que el portátil fuese robado, sino que los datos que hay dentro de este portátil no estuviesen protegidos. Entonces, claro, al robar el portátil, pues ya pueden tener acceso a esos datos de forma sencilla. Entonces, el problema es básicamente eso, que hay que empezar por proteger los datos y luego ya, pues, poder estar tranquilo, básicamente. Luego, una multa de 60.000 euros a RTV por la pérdida de un USB sin cifrar, como he mencionado anteriormente. Que son cosas que pueden pasar en tu día a día, son cosas en las que no piensas, pero que pueden pasar, que están ahí, que pasan, le pasan a otras personas. Entonces, bueno, luego una sanción de 10.000 euros a una empresa por enviar credenciales de acceso por email. Luego otra de 270.000 euros por enviar nóminas y datos personales de 447 empleados a uno de los empleados por error. Claro, como estos datos no estaban cifrados, pues los podían ver. Por otro lado, pues 3.000 euros de multa a una asesoría por el envío de datos personales a otro cliente sin cifrar. Luego, multa de 100.000 euros por enviar un USB con datos cifrados y la contraseña en el mismo sobre. Entonces, claro, lo importante también es enviar la contraseña por otro canal. Y luego, 120.000 euros por enviar un email conjunto a víctimas y denunciados de un caso de acoso. Y bueno, por último, una sanción de 21.000 euros por un error humano al enviar un email que expuso los DNIs de más de 10.000 personas. O sea, estamos viendo que esto está pasando actualmente, o sea, y podemos ver también la variedad de multas, o sea, de cantidad de multa que vale que, pues, una, por ejemplo, pues es de 3.000 euros a un colegio, pero aparte de la multa, también es que esas personas tienen los datos que estaban en tu portátil, por ejemplo, que estaban en tu dispositivo. Entonces, eso también es un problema. Aparte de la multa en sí económica, es una pérdida de reputación, al fin y al cabo. Sí, correcto. Lo que Cristina quiere decir muchísimo es que independientemente que no es menos importante la cifra, ¿no?, de la sanción, que supongo que es lo que más nos llama la atención a todos, ¿no?, en cuanto a los titulares, es a partir de aquí, ¿no?, cómo gestionar esta situación, porque al final nos está exponiendo y tenemos, ¿no?, que lidiar, ¿no?, con todos los afectados digamos, esa exposición, esa situación de riesgo a la que nos ha llevado por un simple mero hecho de falta de cifrar los datos. Si tuviésemos los datos cifrados, como ha comentado antes en el caso de robo, ¿no?, del portátil, si nosotros tenemos la pérdida de un portátil o de un USB, pero ese USB hubiese estado cifrado, estas organizaciones no se hubiesen encontrado con esta situación. También importante comentar, como hemos explicado al principio del webinar, la realidad de esta situación, ¿no?, de las medidas organizativas, que es una cosa que ya se contempló hace muchos años, pero que antiguamente pues, lo teníamos dispuesto ¿no?, o lo teníamos visualizado de otra forma. Ahora va más allá. Y la EPD también es consciente de que el flujo de datos es diferente, las tecnologías también son diferentes, pero al final lo que es el procedimiento es el mismo. Hay que proteger los datos.
Y es lo que queremos dejar muy claro con esta presentación, que el cifrado es un mero clic, ya lo vais a ver, y nos va a ayudar mucho a lidiar con todo este proceso y, evidentemente, los daños reputacionales, incluso, pues, es el obstáculo a la actividad diaria, porque al final al final no deja de ser una traba más para nosotros, porque tendremos que, pues, implementar todas esas medidas, comunicarnos con APD, defender, ¿no?, a nuestra posición ante tanto, pues, proveedores, clientes, es decir, a esas personas interesadas. Así que, sobre todo, que quede muy claro eso. Exacto. Y bueno, mi propuesta entonces es básicamente pues que el cifrado sea algo tan natural en la empresa como guardar un documento en una carpeta. O sea, que sea algo que haga todo el mundo y es que la verdad es que es muy simple, ahora lo veréis, ahora os lo voy a enseñar. Pero bueno, lo que buscamos es que la seguridad no os quite tiempo y para eso pues está el Ortin DLP, que bueno, muchos de los que estáis aquí hoy ya lo tenéis, pero bueno, os vamos a enseñar que también tiene esta función de cifrado que muchos pues no sabéis que la tiene. Entonces, bueno, nada, voy a hacer así un poco una demostración, ¿vale? Entonces, pues cogemos cualquier archivo, por ejemplo, una liquidación de impuestos, ¿vale? Un Excel. Entonces le damos clic derecho y aquí en mostrar más opciones sale encriptar y enviar por correo, ¿vale? Vamos a encriptar primero. Entonces, bueno, aquí ponéis la contraseña que queráis. Confirmamos la contraseña. Vale, y aquí podemos poner preparar para desencriptar online o, bueno, o eliminar el archivo original, que por lo tanto solo se queda el encriptado, o así tal cual. Si hacemos esto, el archivo simplemente está encriptado en nuestro dispositivo porque detecta que en este dispositivo está el DLP, ¿vale? Pero no funcionaría si se lo queremos enviar a alguien. Para eso, si se lo queremos enviar a alguien, a un cliente o a lo que sea, ponemos preparar para desencriptar online. Entonces, hacemos así y se crea, espera, que se me ha puesto en la otra, aquí. Entonces se crea este archivo, ¿vale? Que sale con el icono de vuestro navegador web predeterminado. Y entonces, pues para abrirlo, sale así. Que bueno, que aunque esto se abra así en el navegador, realmente lo podéis abrir sin necesidad de conexión a internet. Entonces ponemos la contraseña. Vale, ponemos la contraseña. Y se descarga directamente el archivo en nuestro dispositivo, ¿vale? Aquí también, como podéis ver, está con el algoritmo AES 256, ¿vale? Que este algoritmo es muy potente y es incluso, o sea, es muy seguro, es un cifrado muy seguro y es seguro ante incluso la computación cuántica. Entonces, nada, básicamente así. Y nada, esto también es muy sencillo para el cliente. Bueno, me lo estaré viendo. Bueno, esto te crea una carpeta que entonces tú dentro puedes poner cualquier archivo, ¿vale? Y se te encripta solo directamente cuando ya lo pones dentro, ¿vale? Entonces haces así. Este caso es un aplicativo que va muy bien, sobre todo para situaciones en las que, por ejemplo, queremos compartir los archivos en un pequeño equipo, es decir, no en el dispositivo, sino en un pequeño equipo de personas, e incluso lo que permite es dentro de esta carpeta, de este almacén seguro, ¿no? Es decir, una vez que lo convertamos, lo ciframos que habéis visto en las opciones, en almacén seguro, en la solución DLP lo que hace es entender que todo lo que entra en esta carpeta se convierte en protección, o sea, en datos protegidos y, como tal, permite evitar esas situaciones de fuga que van un poco más allá, ¿no?, del cifrado, pero automáticamente todos los archivos que fuésemos colocando ahí dentro se cifrarían.
Entonces, como habéis podido comprobar, se ha creado esta carpetita que sale como una llave, que eso quiere decir que está cifrado. Entonces, cualquier cosa que metamos dentro se encripta automáticamente, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un PDF normal, lo ponemos aquí dentro y ahora veremos que se encripta como este documento que hemos puesto antes, ahora. Entonces, eso, básicamente. Y para abrirlo, pues de la misma forma, y se puede editar, lo podemos editar y al salir, o sea, al acabar de editar, se guarda, o sea, se encripta automáticamente otra vez. Correcto, podemos seguir trabajando con esos archivos y al acabar de editarlos se encriptarían. También lo que permite la solución es designar incluso los accesos, es decir, que solo las personas a las que se les ha concedido el acceso puedan entrar, o bien incluso pues, a todo el equipo, a toda la organización, pero incluso ir más allá y evitar que todo lo que esté dentro de esta carpeta se pueda sacar, que solamente se pueda trabajar dentro de ahí. Son casos de aplicación reales. Por ejemplo, ejemplos muy evidentes serían gestorías, pues, en grandes, ¿no? Empresas que necesitan trabajar con mucha documentación sensible y para evitar esto, pues por ejemplo, pues, crear una carpeta para cada cliente o para caso o para cada empresa, etcétera, etcétera, y ahí tener toda la documentación. Podemos seguir trabajando y evitaremos que por algún caso, sea por negligencia o incluso en la peor de las situaciones, un acto malicioso, pues alguna persona que quiera sustraer alguna información, porque estamos hablando de que cualquier persona pues, también nos puede sustraer información. O sea, ya no hablamos de, ¿no? los míticos ransomware, sino que alguna persona diga, mira, voy a acceder, voy a copiarme esta información, no puede hacerla. Solamente podrá trabajarla dentro de esa carpeta. Exacto. Y nada, al final la diferencia entre trabajar con miedo a tener un descuido y trabajar con tranquilidad, pues es un paso muy sencillo, como habéis podido comprobar. Y ya está, también aparte pues de esta carpeta, si por ejemplo le queremos poner el nombre de un cliente y la queremos compartir con el cliente, pues se abren todos los archivos con la misma contraseña y así tampoco hay que crear todo el rato una contraseña diferente y liar al cliente o así, simplemente pues tiene su propia carpeta, por así decirlo, y entonces ya puede entrar a ver sus documentos, los documentos que tú le adjuntas ahí y que permanecen encriptados, evidentemente, y ya está, también esto es mucho más fácil para el cliente y eso, básicamente. Entonces, así también, pues, que automatizar la seguridad, pues, os permite centraros también en vuestro negocio y dejar de preocuparos por los y si le he enviado información sensible a una persona por equivocación, y si he perdido mi dispositivo donde tenía datos de clientes y no estaban protegidos, o datos de mi empresa, o cualquier dato sensible, cualquier dato. Entonces, básicamente es vivir más tranquilo y saber que haciendo las cosas bien, pues si alguien adquiere ese dispositivo o lo que sea, no puede entrar en tus archivos sensibles o, bueno, en cualquier archivo que decidas cifrar. Entonces, bueno, nada, espero que este webinar os sirva para ver que proteger la información no tiene por qué ser algo complicado. Y bueno, nada, si tenéis alguna duda sobre esto o queréis ver alguna función más a fondo o lo que sea, pues podéis contactar con nosotros y os ayudamos sin problema. Vale, perfecto. Cristina, pues muchísimas gracias por tu presentación. Como habéis visto, quitando ese desliz de incidencia técnica que he tenido bueno, como Sí, dije lo antes, siento. problemas del directo, como veis, es un proceso muy sencillo con simplemente 2 pasos. Es de forma muy integrada, como si nosotros quisiésemos hacer un copiar y pegar, ¿no? Damos a botón de hecho o eliminar, pues lo mismo. Tenemos una pequeña funcionalidad que nos permite, por un lado, el cifrado de datos, incluso prepararlo para un cifrado online, es decir, enviarlo directamente al destinatario que queramos. Y también crear una ruta, un almacén seguro, es decir, una carpeta que nos permita cifrar de forma automatizada toda esa documentación, pero editarla evidentemente. También quiero incidir que esto, como he dicho, como el almacén seguro, no solo se refleja en las carpetas, sino también en los USB, porque hemos visto que había ejemplos de casos de sustracción, ¿no? O más bien de pérdida del USB, y al detectar que la información que había dentro no estaba cifrada, ya nos hemos expuesto y ya la EPD nos ha saltado, o sea, ¿no? Nos ha dado el toque. Podemos cifrar
directamente ese USB y ese USB solo se podrá acceder con la contraseña que nos hayan facilitado. Dicho esto, pasaremos a las cuestiones, algunas pequeñas dudas que hayan podido surgir a raíz de la presentación de Cristina y vamos a ver. Una de ellas creo que nos formula Marta, que ya creo que justamente en la misma presentación le hemos resuelto, era que si todos los documentos que están en esta carpeta tendrán la misma contraseña. Es así porque al final nosotros cuando creamos el almacén seguro introducimos una contraseña y sin ese credencial, digamos, de acceso, no se podrá, digamos, directamente sacar de la carpeta. Eso evita sobre todo la fuga de datos. Solo podemos trabajar dentro de la carpeta, podemos editar, pero no podemos sacar la información, ni copiarla, ni replicarla en ninguna otra ruta. Para que me entendáis, es decirle, solo quiero en esta carpeta lo que esté dentro y lo que esté, digamos, lo que yo como persona, ¿no?, autorizada haya designado. O sea, una persona sin credencial no podrá, digamos, sacar y meter a su antojo la información que haya ahí. Entonces, también otra pregunta que también hemos resuelto dentro de la misma presentación es si se puede editar el documento. Efectivamente, dentro de la carpeta nosotros podemos, si hablamos, ¿no?, de un PowerPoint, un Excel o un Word, podemos dentro editar tantas veces como queramos. Susana nos pregunta, Cristina, ¿cómo accedemos a ese cifrado? Entonces, ¿Cómo? Se te ha cortado. ¿por qué? En el archivo que está cifrado, es un cifrado preparado para acceso a online. Ay, Cristina, ¿me ¿Hola? oyes? Sí, ahora sí, es Sí, que te habías perfecto. quedado. Mira, perdona, es lo que quiero es porque nos pregunta Susana cómo se accede al cifrado. Entonces, no sé si nos puedes volver a ver el archivo de liquidación de impuestos para que puedan verlo. Ah, sí, sí. O sea, ¿cómo cifrar? Quiere decir. No, ¿cómo acceder? Imagínate que nosotros somos el destinatario, hemos recibido ese archivo cifrado, ¿no?, por la ES 256 Vale, y le damos a liquidación de impuestos. vale. Pues Bueno, le bien. das aquí, doble clic. Nosotros Entonces, mientras tengamos cualquier navegador, es decir, cualquier programa de navegación online, nos permite acceder a este documento y con el credencial que nos hayan facilitado, evidentemente, podemos acceder a lo que es al documento. Si tú ahora pones la contraseña, Cristina, por favor. sí. Y se te... Automáticamente se desencripta. Esto también quiero añadir, por si acaso, si hay alguna persona que vaya a realizar o tenga esa duda, si nosotros hemos recibido ya con anterioridad ese archivo cifrado, imaginaos, ¿no? Ahora yo a las 10:32 bueno, o yo se lo envío a Cristina y justamente Cristina se desconecta, se cae, es decir, que no tiene acceso a Internet, que puede que le pase, visto lo visto, pues ya he recibido ese archivo, como su equipo ya tiene, digamos, acceso digamos, a ese archivo, si ya tiene la contraseña, que la tendremos que facilitar evidentemente por lo que había, podrá acceder directamente. El archivo ya está, digamos, facilitado. Si por algún motivo no tenemos conexión online, hemos perdido cobertura, lo hemos recibido con un dispositivo móvil, podemos acceder y podemos desencriptar el archivo. Susana también, ay no, perdón, Susana no, bueno, sí, nos vuelve a preguntar cómo se llama la herramienta de cifrado. La solución de cifrado es EDOCTIM DLP. Es una solución que se ha desarrollado aquí en nuestra empresa por parte de nuestros desarrolladores y nuestros técnicos, que permite, aparte de un gran amplio de acciones que evidentemente pues, darían para 5 webinars. Si queréis, pues más adelante vamos a realizar otros webinars que expliquen un poquito más otros procesos, aunque quizá alguno de los asistentes ya sea conocedor, ¿no?, de ellos, pero uno de los aspectos que nosotros queríamos incidir era justamente en este, porque permite, pues, con 2 clics poder realizar este cifrado y evitar, ¿no?, exponernos, enfrentarnos a ese contexto, a ese escenario que es el de, pues, de tener un,
una exposición de los datos y enfrentarnos, ¿no? Pues a sanciones y daños reputacionales. Marta nos pregunta cómo se puede encriptar un USB de la misma manera que en un archivo. Correcto. Es decir, nosotros podemos acceder en este caso ahora mismo no tenemos ninguno conectado, pero podemos acceder a la ruta de nuestro ordenador y lo mismo como si fuese una carpeta, al mismo USB, prepararlo para cifrar. Entonces, ese USB, cuando lo hayamos nosotros sacado, ¿no? De lo que es la red y lo tengamos a mano, estará, digamos, cifrado y no tendremos acceso si no tenemos el credencial correspondiente. Algunas de las... Bueno, he visto otra pregunta interesante antes, que era, por ejemplo, que es una pregunta lógica al final. Santiago nos dice, en el caso de que nos hayan facilitado la contraseña credencial de ese archivo, pero pues, no lo hemos apuntado, lo hemos perdido, ¿no? Es decir, que al final no tenemos la contraseña, ¿podemos acceder de alguna otra forma al archivo? No, la cosa sería que te volviesen a enviar otro archivo con otra contraseña y ya está, porque claro, si no... Correcto. Al final la funcionalidad, el objeto, ¿no? del cifrado es no permitir que personas ajenas puedan, ¿no? Acceder a ese archivo. Entonces, en el caso de que hayamos perdido, no hay ninguna otra forma, al menos estadísticamente, matemáticamente, para poder acceder. O sea, siempre a nosotros nos gusta decir que todas las soluciones, todo lo que son programas de seguridad, no son impermeables al 100%. Ojalá, ¿no? Fuese al 120%, pero para eso mismo hace falta una proactividad por parte, ¿no? De los usuarios de utilizar estas herramientas para evitar ante cualquier caso, ¿no? Encontrarnos en esta situación. Simplemente pues tendríamos que volver a preguntar a la persona, ¿no? Que nos envió la información que cifre de nuevo ese archivo y nos dé la contraseña nueva. Daniel González nos pregunta si yo envío un archivo cifrado a un cliente que no tiene EdorTeam, o sea, el DLP, él lo puede ver con la contraseña, lo puede modificar, lo puede desencriptar. Claro. Correcto. Sí, si nosotros, por ejemplo, esto está pensado sobre todo no por una comunicación bilateral. Es decir, el destinatario siempre puede acceder, simplemente necesita la contraseña, el credencial. Una vez abierto, lo podrá editar. Lo que no puede hacer, si él no tiene en su dispositivo pues, una solución de DLP como esta, de cifrado o cualquier otra, lo que no puede hacer es, una vez abierto, cifrar ese documento editado y volverlo a enviar. Quizá lo que necesitará, pues evidentemente, es la misma solución o cualquier herramienta que le permita asegurar que esa comunicación sea segura. Lo que sí que podemos hacer es nosotros enviar. Y recordad, importante, o sea, no solamente el mero hecho de enviarlo cifrado, es, imaginados que lo hemos enviado al destinatario equivocado. Si está cifrado, no pasa nada. O sea, esa persona simplemente recibirá esa información cuando a nosotros, pues, igual nos llega un WhatsApp o una llamada, ¿no? Errónea. Aquí evitaremos incluso que esa llamada contenga o sea, que se transmita la información. Simplemente no podrá acceder. En cuanto a modificar, pues sí, evidentemente podrá modificarlo, pero tendría que tener una herramienta como el DLP para poder cifrarlo. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que de momento no ha surgido ninguna duda nueva. Igualmente, si a raíz de esta presentación, después con el café, con el descanso, con el KitKat, os surge alguna cuestión que no os haya salido justo al momento, no tengáis ningún miedo para poder formularla y enviarla por nuestro contacto habitual, es decir, por marketing@edoctim.com, info@edoctim.com o llamándonos directamente o al formulario que tenemos dispuesto en nuestro sitio web. Sobre todo lo que nosotros queríamos era dejar constancia de la importancia de cumplir con la ley. Al final es nuestro objetivo y también que vosotros, tanto los que tengáis la solución implantada como los que no, que supieseis, ¿no? Que tan fácil como hacer 2 clics, o sea, vuelvo a insistir, perdonad que me repita, podemos evitar estas situaciones. Es una práctica que hay que emplear y más, cada vez más, porque como habéis visto, muchas entidades e incluso, ¿no? Clientes, proveedores, cada vez son más conocedores y tienen más formación en relación a la ciberseguridad. Entonces, no simplemente la EPD,
o que se encuentre ese archivo. Cualquier persona, cualquier ciudadano, si se encuentra un USB, un portátil o con un proveedor que hace una visita y justamente conoce una mala praxis, nos puede hacer un toque, nos puede llegar un susto. Entonces, sobre todo este era el objeto de esta presentación. Y si no hay ninguna duda más, hasta aquí sería. De nuevo, muchísimas gracias a todos y todas por asistir, por vuestro interés y por cada día mejorar la seguridad de nuestras organizaciones, de nuestras empresas. Y hasta aquí sería todo. Entonces, nos vemos muy pronto en próximos webinars y seguimos en contacto. Un saludo.